La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, acaba de hacer saltar todas las alarmas al afirmar que se producirá una catástrofe de repercusión mundial si el Congreso no eleva inmediatamente el techo de deuda del gobierno federal de los Estados Unidos. Según Yellen, el primer impago podría producirse en cuestión de semanas. Si llegase a pasar, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos y podría tener consecuencias catastróficas. Tipos de interés altísimos durante los próximos años, recalificación de la deuda pública de Estados Unidos, crisis económica, crisis financiera, aumento masivo del desempleo e impacto severo sobre la financiación a particulares y empresas son solo algunas de las consecuencias de esta situación. Como veis, estamos hablando de una amenaza muy seria y muy real. En este vídeo vamos a conocer a Janet Yellen con sus luces y sus sombras, vamos a analizar estas polémicas declaraciones y a explicar cómo de grave es la situación de la que está advirtiendo al mundo. Y, como hacemos siempre en este canal, en la segunda parte del vídeo analizaremos dos ideas de inversión que habéis dejado en comentarios en vídeos anteriores. Y os adelanto que una de ellas acaba de sufrir una caída importante y veremos si puede suponer una buena oportunidad. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like, como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Janet Yellen? Yellen es una economista neoyorquina, nacida en 1946 y que se doctoró en la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas del país, en 1971. Como dato curioso sobre su formación, solo mencionar que su tesis doctoral fue supervisada por James Tobin y Joseph Stiglitz, dos reconocidísimos economistas, de los más importantes y estudiados de la historia, y dos de los máximos exponentes de la teoría keynesiana. Por cierto, si no conoces esta teoría y a su autor, echa un vistazo en nuestra web porque tienes un artículo corto con todo lo necesario para conocer a uno de los padres de la teoría económica moderna, que a su vez fue un gran inversor que consiguió batir al mercado incluso durante el crash del 29. Además encontrarás contenido exclusivo, noticias, resúmenes de libros y mucho más. Diario de una inversión.site. Pero sigamos con Yellen. Yellen fue profesora de economía desde 1985 hasta 2006 y vicepresidenta de la Reserva Federal entre 2010 y 2014. En febrero de 2014 fue la primera mujer en llegar a ser presidenta de la Fed, cargo que ocupó hasta febrero de 2018. Actualmente, y desde enero de 2021, Yellen es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, siendo de nuevo la primera mujer en la historia en ocupar dicho cargo. Como secretaria del Tesoro, Yellen es responsable de la política fiscal del gobierno de los Estados Unidos, que incluye la gestión de la deuda pública, la recaudación de impuestos, la supervisión de los bancos y otras instituciones financieras, liderar la política económica del país y de asesorar al presidente y al Congreso sobre los temas económicos y financieros más importantes. Como vemos, Janet Yellen es una economista reconocida, pionera en su campo y acostumbrada a ocupar puestos de máxima responsabilidad en primera línea. Sin embargo, Yellen ha sido fuertemente criticada durante su trayectoria por defender políticas económicas como el aumento del salario mínimo y la expansión del seguro de desempleo, cuyos efectos podrían aumentar exponencialmente el gasto público gubernamental, como ya se ha observado en otros países del mundo. Han sido muchas las voces críticas que acusan a Yellen de discursos populistas que aparentan ir dirigidos a reducir las desigualdades económicas, pero que en realidad se quedan muy lejos de constituir medidas realmente efectivas para conseguirlo. Además, son muchos los que apuntan a que Yellen no fue lo suficientemente dura en la regulación de las instituciones financieras y que no hizo lo suficiente para evitar la crisis financiera de 2008. Si quieres saber lo que realmente sucedió en la crisis financiera, te dejo nuestro vídeo resumen aquí arriba para que puedas verlo al terminar. Yellen también ha sido criticada públicamente por defender la política de tipos de interés cero, por mantener durante demasiado tiempo los tipos de interés demasiado bajos y además apostar por flexibilizar la política cuantitativa, porque como ha quedado demostrado, este tipo de políticas tienen importantes consecuencias a corto, a medio y a largo plazo. Las dos más inmediatas, la inflación desmedida y la propia disminución del valor del dólar que estamos sufriendo en la actualidad. Yellen argumenta que una inflación moderada puede ser incluso beneficiosa para el crecimiento económico y la creación de empleo. En mi opinión, el mayor problema es que Yellen ha apoyado hasta el extremo la política de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés bajos, incluso cuando ya era evidente que la inflación se estaba disparando. Una falta de actuación que, según mi parecer, no ha hecho más que agravar la situación y empeorar los efectos que ahora comienzan a aparecer en la economía. La última de las grandes críticas recibidas por Yellen apunta a que no ha sido lo suficientemente dura con China en cuestiones comerciales y que no ha
tomado medidas suficientes para proteger los intereses económicos de Estados Unidos en las relaciones comerciales internacionales. Vamos a las últimas declaraciones de Yellen para explicar la gravedad de la situación. La base de este asunto es el techo de deuda de los Estados Unidos. El techo de deuda, en inglés debt ceiling, es un límite de deuda que se establece sobre la cantidad de deuda pública en la que puede incurrir el Tesoro de los Estados Unidos. Para explicarlo fácil, este techo máximo limita la cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos puede pagar por la deuda emitida. Según las leyes en Estados Unidos, el Tesoro debe recibir permiso del Congreso. Desde el pasado mes de enero, Estados Unidos se encuentra en una situación límite al haber llegado a la cantidad previamente aprobada. Estamos hablando de 31,4 billones de dólares. Y si no se aumenta el techo de deuda de forma inmediata, Estados Unidos podría llegar a declarar una suspensión de pagos, un default, antes del verano de 2023. Cuando se llega a esta situación en la que estamos actualmente, sin que se haya votado y aprobado en el Congreso un nuevo aumento en el límite, el Tesoro tiene que recurrir a medidas extraordinarias para hacer frente temporalmente a los gastos y obligaciones del gobierno hasta que se pueda aprobar una resolución en el Congreso. El Tesoro nunca ha llegado al punto de agotar estas medidas extraordinarias, nunca ha declarado un impago formal, o un default en inglés, aunque históricamente ha habido varias ocasiones en las que ha estado cerca de producirse. Si quieres que hablemos de estas ocasiones históricas y de cómo ha evolucionado el techo de deuda en los últimos años, déjame un comentario y lo tendré en cuenta para un futuro vídeo. Y si de momento te está resultando interesante el contenido, te agradecería que me dejes un like y que te suscribas con campanita. Tú solo tardas un segundo y para mí es la única forma que tengo de saber si estos vídeos gustan y de seguir haciéndolos en el futuro. Si llegase el momento y Estados Unidos se declarase en suspensión de pagos, las consecuencias serían de verdad catastróficas, como señala Yellen. Las 4 principales serían, en primer lugar, un aumento drástico de los tipos de interés, incluso muy por encima de los niveles actuales. Si crees que esto es imposible o poco probable, echa un vistazo a nuestra serie de vídeos sobre las peores crisis económicas de la historia, para que veas que los niveles actuales no son los más altos de la historia, aunque sí sean los más altos que tú recuerdes. Si los tipos siguen subiendo, se producirá un estrangulamiento del crédito, tanto para el gobierno como para las empresas y por supuesto para los consumidores. Una situación así evidentemente desacelera el crecimiento económico, provoca una recesión económica y con ella un aumento exponencial del desempleo. De hecho, un informe de la Oficina de Análisis Económico afirma que la tasa de desempleo podría llegar al 12%, casi el cuádruple de la tasa actual, si Estados Unidos incurriera en incumplimiento de sus pagos. En segundo lugar, la caída del valor del dólar, lo que podría desencadenar una ola de venta de dólares y llevar a una disminución en la demanda de activos denominados en dólares, como los bonos del Tesoro. Este hecho tendría un enorme efecto a todos los niveles, por ejemplo, en todos los mercados de materias primas como el petróleo, que históricamente se negocian en dólares. Además, una caída del dólar afecta directamente a la capacidad para importar de Estados Unidos y arrastraría a todos aquellos países de América Latina que, por un lado, tienen una gran dependencia del dólar y que, por otra parte, son grandes exportadores de materias primas y productos, y Estados Unidos es su principal cliente. En tercer lugar, tendría un serio impacto en los mercados financieros, provocando una caída de precios en las acciones y un aumento de la volatilidad. Y por último, pero no menos importante, el riesgo del sistema global. Un default de los Estados Unidos podría tener consecuencias en cascada en todo el sistema financiero global, ya que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados como uno de los activos más seguros del mundo y se utilizan como colateral en muchos acuerdos financieros. La solución no parece fácil y, como vemos, este asunto, que podría tener fatales consecuencias económicas, se reduce a una cuestión estrictamente política. En esta negociación y en esta votación en el Congreso, desde la oposición, el Partido Republicano pone sobre la mesa la condición de combinar el aumento del techo de deuda con recortes masivos de gasto público, condición rechazada desde la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ha advertido, mientras tanto, que vetará cualquier propuesta de ley que no incluya un aumento del techo de deuda, con lo que ya está anunciando un potencial conflicto de poderes. ¿Crees que se solucionará esta situación antes de llegar al default? ¿Te parece lógico que se antepongan intereses políticos al interés general y a la salud del sistema financiero mundial? Te leo en comentarios. Espero que hasta ahora estés disfrutando del vídeo. Si es así, solo te pido que me dejes ese gran like que tanto ayuda y que te suscribas con campanita. Ya sabes que tú solo tardas un segundo y que para mí es la única forma de saber si estos vídeos os gustan y seguir haciéndolos en el futuro. Y ahora nos vamos al análisis de ideas de inversión. Antes de nada, muchas gracias por todos los comentarios en vídeos anteriores, tanto los mensajes de apoyo al canal, que os agradezco porque ayudan y animan a seguir haciendo este contenido, y gracias a todos los que comentáis preguntando por compañías. Os recuerdo que tenemos 2 vídeos de hace muy poco analizando las 5 compañías que más habéis pedido en el canal. Te lo dejo aquí arriba y te lo dejaré al final del vídeo para que puedas verlo al terminar, con el análisis de PayPal, Nagarro, Alibaba
Amazon y Meta. Y ahora sí, nos vamos a analizar otras dos de las compañías que más habéis pedido en comentarios. La primera de ellas es la compañía Adobe, una empresa de software que probablemente conozcas, pero que quizás nunca te hayas parado a valorar. Es posible que conozcas Adobe por su producto más popular entre el usuario estándar, el Adobe Acrobat Reader, que se utiliza para visualizar documentos en PDF y que utilizan millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, Adobe cuenta con más de 50 productos en el mercado y la mayoría de ellos son líderes en su nicho. Hablamos de aplicaciones de diseño gráfico, de edición de audio o de vídeo, de diseño de software o de diseño web, entre otras. Si no conoces esta empresa, pregúntale a cualquiera que se dedique profesionalmente a alguno de los nichos que acabo de mencionar y te darás cuenta del poder que tienen. Adobe tiene varios fosos defensivos, como el efecto red creado entre sus millones de usuarios por todo el mundo, el enorme ecosistema que han creado con toda la variedad de aplicaciones y el que es más importante, en mi opinión, que es el importante coste en tiempo y dinero para cambiar a la competencia. Para utilizar una de estas herramientas a un nivel profesional se requieren horas y horas de formación, así que una vez que aprendes a utilizarlas, difícilmente cambiarás a la competencia y volverás a iniciar el proceso de aprendizaje con otra herramienta de uno de sus competidores. Este hecho ha permitido a Adobe ir incrementando históricamente el precio de sus productos sin perder usuarios ni cuota de mercado, y han sabido rotar desde un modelo de pago único que el usuario hacía al comprar uno de sus programas a un sistema de suscripción mucho más rentable por el que los usuarios realizan pagos recurrentes para poder seguir utilizando las herramientas que son de muy alta calidad e imprescindibles para su trabajo diario. Piénsalo de esta manera: por muy mal que vaya tu negocio, hasta en los peores momentos, si quieres seguir trabajando tendrás que seguir utilizando tu herramienta principal. Adobe fue fundada en California en 1982 y desde agosto del 86 cotiza en el Nasdaq. Como dato curioso, las acciones de Adobe salieron a bolsa a un precio de 17 centavos de dólar y a día de hoy Adobe es una empresa de gran capitalización, capitaliza casi 160 billones de dólares en el momento en que estoy grabando este vídeo y cotiza ligeramente por debajo de los 350 dólares por acción. Nos vamos a ir a Seeking Alpha para continuar con el análisis de esta compañía. Aquí en la página principal, en la página de resumen, vamos a ver el resumen de las recomendaciones que tiene ahora mismo esta compañía por parte de los analistas de Seeking Alpha. Una recomendación de compra por parte de Wall Street, recomendación de compra, y según los factores Quant, estos factores que evalúan las herramientas de Seeking Alpha, tenemos una compra fuerte. Como veis, el único de los factores que tenemos en rojo con una nota negativa es la valoración actual de la compañía. En crecimiento tenemos un C-, una valoración intermedia, y tanto en rentabilidad como en momentum como en revisiones que se han ido produciendo en los últimos meses tenemos 3 calificaciones sobresalientes. Vamos a echar un vistazo un poquito más detallado a cada una de estas valoraciones. Vamos a empezar por el fuerte de esta compañía, que sin duda es la rentabilidad. Aquí tenemos notas sobresalientes, unos datos espectaculares, calificación de A+, la máxima calificación posible de la herramienta. Vemos como el margen de beneficio bruto actual de Adobe está por encima del 87%, un margen ligeramente superior a su media de los últimos 5 años y un margen bruto que es 77% mejor que el margen de las compañías de su competencia en su sector. Margen EBIT de casi el 34%, por encima de su propia media de los últimos 5 años y un 600% por encima de la media del sector. Margen EBITDA de más del 37%, ligeramente por encima de su media de los últimos 5 años y un 300% por encima del sector. Margen neto de más del 26%, esto sí un poco por debajo de su media de los últimos años y muy por encima, una vez más, de la media del sector. Y si nos fijamos en los retornos, ROE de casi el 34%, más o menos en línea con su media histórica, muy por encima de la media del sector, retorno sobre el capital de casi el 21%, incluso por encima de su media de los últimos 5 años, y un ROA cercano al 18%, que está también muy por encima de la media del sector y ligeramente por encima de su media de los últimos 5 años. Conclusiones en cuanto a la rentabilidad según los datos que acabamos de ver. Adobe es mucho más rentable que la media de su sector y en casi todas las métricas que estáis viendo en pantalla, Adobe está prácticamente en todas en línea con su media histórica de los últimos 5 años o ligeramente por encima. Como decimos, la rentabilidad es uno de los puntos más fuertes que tiene esta compañía y esto demuestra los grandes fosos defensivos que estábamos comentando hace un momento. Vamos al crecimiento, donde aquí tenemos una nota de C-. ¿Qué nos encontramos en cuanto al crecimiento? Bueno, el crecimiento en el último año ha crecido al 11,5%, que no está mal, pero está un 14% por debajo de la media del sector y un 42% por debajo de su media histórica de los últimos 5 años. Se está proyectando que el año que viene Adobe crecerá un 11%, lo que está ligeramente por encima del sector, pero sigue estando por debajo de su media de los últimos 5 años. Y en cuanto al crecimiento del EBITDA, tanto en el último año como forward,
aquí estamos encontrando en el de este año una gran diferencia incluso con el sector, un 71% menos que la media del sector y un 87% menos de lo que venía siendo su media en los últimos 5 años. Y en cuanto al forward, se estima que va a mejorar, incluso estará el año que viene por encima de la media del sector, pero aún así continuará estando bastante por debajo de su media de los últimos 5 años. En cuanto a los beneficios por acción que nos encontramos, pues un crecimiento de solo 0,76% en el último año, mientras la media del sector venía haciéndolo a casi el 10%, es una diferencia enorme, y mientras Adobe venía creciendo sus EPS de media a más del 30% anual durante los últimos 5 años. Aquí sí que estamos viendo una enorme caída. Para el año que viene ya se está proyectando que los EPS de Adobe, los beneficios por acción, crecerán a casi el 12%, por encima de la media del sector, y aproximadamente a la mitad del ritmo que venían haciéndolo durante los últimos 5 años. ¿Piensas que esta ralentización en el crecimiento de Adobe se debe a condiciones macroeconómicas o piensas que Adobe está empeorando en sus fundamentales y que estos datos se van a prolongar en el futuro? Mi opinión personal es que estamos hablando de un pequeño bache por el camino y mi apuesta en este caso sería por la recuperación de Adobe. Déjame tu opinión, que te leo en comentarios. Vamos a ver la valoración. La nota más negativa que tiene Adobe, como estáis viendo, un D+, es una mala nota, y vamos a ver por qué. El PER actual de Adobe está en más de 34 veces, cuando la media del sector no llega a las 22 veces, esto es un 56% más caro, pero la media de PER de Adobe de los últimos 5 años ha estado en casi las 50 veces, esto es casi un 30% de descuento comparado con su valoración media de los últimos 5 años. Y en cuanto al PER Forward, actualmente a más de 31 veces, casi un 40% por encima de la media del sector, que está en 22 veces y media, y alrededor de un 32% de descuento con respecto a la valoración media PER Forward de más de 46 veces en los últimos 5 años. Por EV/EBITDA del último año, 23 veces y media, bastante por encima de la media del sector, y un 40% de descuento contra su media histórica de los últimos 5 años. ¿Crees que estos descuentos que rondan el 40% en casi todas las métricas de valoración son justos en estos momentos considerando este empeoramiento del crecimiento que acabamos de ver? Adobe me parece una compañía espectacular, una compañía con un grandísimo foso defensivo. Creo que es una compañía que lo hará bien, como decía antes, en momentos, incluso en momentos de recesión, y creo que han demostrado durante estos más de 30 años que son una compañía que sabe adaptarse y que tiene una enorme resistencia. Solo comentar con respecto al precio actual de la acción, que su máximo histórico lo vimos en más de $680 en noviembre de 2021, en plena euforia del mercado, que desde ahí hemos visto precipitarse a la acción hasta un 60%, mínimo que alcanzó el 30 de septiembre de 2022, como estáis viendo, a un precio de $275, que es también el mínimo al que ha llegado a cotizar en el último año. Desde septiembre de 2022, con varias subidas y bajadas, Adobe está recuperando ahora mismo alrededor del 26%. ¿Por qué me parece interesante Adobe? Aparte de la valoración actual que acabamos de ver, en el último mes Adobe ha sufrido una corrección del 11%, aunque es cierto que en las últimas jornadas ha recuperado algo más del 3,5%, pero en momentos de grandes correcciones suelen ser momentos a tener en cuenta para incorporar compañías de tan altísima calidad como esta. Dime qué te parece Adobe, dime qué te parece esta compañía, porque nos vamos a la segunda, y es otra de las compañías que más habéis pedido en comentarios. Se trata de la compañía Starbucks. Es otra compañía que no necesita presentación. Tanto si te gusta el café como si no, es muy probable que alguna vez hayas sido cliente de esta compañía. Starbucks es una compañía estadounidense que se fundó en 1971 y cuya evolución ha sido espectacular. Con más de 35.000 tiendas en más de 75 países diferentes, Starbucks es una de las marcas más reconocibles y reconocidas del mundo. Un gran foso defensivo que les permite incrementar sus precios año a año sin perder clientes y continuar vendiendo y facturando a buenos niveles incluso durante ciclos económicos recesivos. Han conseguido transformar la simple venta de café en algo estético, en un símbolo con el que millones de personas de todo el mundo se sienten identificadas. Me parecía interesante traer Starbucks al canal debido a la corrección que ha sufrido en las últimas jornadas, justo después de su presentación de resultados de su segundo trimestre de 2023. Es curioso porque estos resultados batieron las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios por acción, y además se vio un incremento de ventas sobre el mismo número de tiendas de alrededor del 11%, e incluso el dato positivo de un crecimiento de ventas en China del 3%, siendo la primera vez que se reporta un incremento de ventas en el país asiático desde el primer trimestre de 2021. Pese a esto,
el mercado castigó fuertemente a la acción de Starbucks, ya que la guía que ofrece su nuevo CEO para la perspectiva del año completo se mantiene con las perspectivas que había anunciado el CEO anterior, un crecimiento de ingresos entre el 10 y el 12% y un crecimiento ajustado de beneficios por acción en la parte inferior del 15 al 20%. Nos vamos a ir de nuevo a Seeking Alpha para completar el análisis detallado. Por cierto, te recuerdo que si quieres tener acceso a esta herramienta profesional totalmente gratis durante 7 días y con un espectacular descuento en planes premium, tienes el link en la descripción para que puedas beneficiarte solo por ser seguidor de diario de una inversión. Y ahora sí, nos vamos al análisis. Aquí tenemos el resumen. Vemos que los analistas de Seeking Alpha dan una recomendación de mantener, los analistas de Wall Street están dando una recomendación de compra y según los factores quant de esta herramienta, actualmente Starbucks es un mantener. Si nos fijamos de manera independiente en todas estas métricas, vemos que la única que tiene una nota realmente mala es la valoración, que tiene D-, ahora explicaremos por qué, una valoración de C. En rentabilidad aquí tenemos el fuerte A+, la nota máxima, momentum A-, una nota sobresaliente, y en revisiones tanto de ingresos como de EPS de los últimos trimestres tenemos también una calificación buena. Vamos a empezar por la rentabilidad, nos vamos a la pestaña y aquí Seeking Alpha nos da todas las métricas fundamentales, como siempre comparadas con la media de su sector y con la media de sus últimos 5 años. Empezamos, margen de beneficio bruto, actualmente 26,26%. La media del sector es de un 35%, por lo tanto, un 25% peor que la media del sector. Y la media de Starbucks de los últimos 5 años, casi 27% en línea con el dato actual. Nos vamos al margen EBITDA, por encima del 18%, cuando la media del sector está en alrededor del 11%, un 66% mejor, y cuando la media de los últimos 5 años ha estado en 18,73%, por lo tanto, en línea. Margen neto, casi 10,5%, más del doble de margen neto que la media de la industria y un 10% por debajo de su margen neto histórico medio de los últimos 5 años. Starbucks presenta actualmente ROE negativo y desde hace unos años, retorno sobre el capital de más del 18,5%, casi triplicando la media del sector y ligeramente por debajo, pero se podría considerar en línea con su media de los últimos 5 años. Return on Assets, ROA, 12,4%. La media del sector es de un 4%, o sea que lo está triplicando, y su media histórica ha estado un 5% por encima, en alrededor del 13%. Por lo tanto, muy buenas métricas de rentabilidad, muy por encima del sector y en línea con su media histórica de los últimos 5 años. Vamos al crecimiento, donde Seeking Alpha está dando una nota mediocre. Crecimiento de ingresos en el último año de un 8,5%, cuando el sector está creciendo a casi el 10%, y cuando históricamente, en los últimos 5 años, lo había hecho a algo menos del 8%, por lo tanto, mejor que en su media histórica. Crecimiento del revenue para el año que viene. Seeking Alpha nos dice que es alrededor del 11,5% y acabamos de ver cómo el nuevo CEO está reafirmando que estará entre el 10 y el 12%. Crecimiento actual del EBITDA por debajo de su media histórica y para el año que viene se espera que crezca casi el 8%, acercándose a sus niveles históricos y casi doblando la media del sector. En cuanto a los EPS, los últimos datos de año completo dan un descenso de casi el 18%, cuando históricamente venía creciendo a más del 60%, es una caída enorme, y según Seeking Alpha se espera que el año que viene crezcan estos beneficios por acción en algo más del 8%. Sin embargo, acabamos de ver las últimas estimaciones del CEO para el año fiscal completo 2023 y están estimando que los EPS crecerán entre un 15 y un 20%, cuando la media de sus últimos 5 años ha estado en alrededor del 17%. Por lo tanto, esta, que es una de las métricas más importantes, los beneficios por acción, estarían creciendo el año que viene a un ritmo muy similar al de su media de los últimos 5 años. Así que ahora vamos a ver la valoración, que según Seeking Alpha es la peor nota que tiene Starbucks, y vamos a ver por qué. Aquí tenemos casi todo en rojo, como estáis viendo. ¿Por qué? El PER actual de Starbucks es de casi 35 veces, cuando la media del sector es de 15, está más del doble de cara que la media del sector, pero es que con respecto a su valoración histórica de PER de 50 veces, está cotizando alrededor de un 30% de descuento. PER Forward, 31 veces, lo mismo, más del doble de cara que la media del sector, pero casi un 20% de descuento con respecto a su PER Forward histórico de los últimos 5 años. Si comparamos métricas como el EV/EBITDA, estaría cotizando alrededor de un 9% de descuento con respecto a su media histórica, y según el EV/EBIT, actualmente de menos de 30, y siendo la media de los últimos 5 años de casi 40, estaría ofreciendo alrededor de un 25% de descuento. Starbucks es una de esas compañías que lo hará bien en cualquier entorno económico. De hecho, si nos
fijamos en la evolución de sus ingresos y especialmente en los años de la crisis financiera de 2008, vemos como entre los ingresos de 2008 y los de 2009 hubo una ligera caída de alrededor del 6%. Y vemos como desde entonces los ingresos se han mantenido constantes y crecientes, exceptuando 2020, evidentemente, por las razones que todos conocemos con todas las tiendas a nivel mundial cerradas, pero ya vemos como el revenue de 2021 y de 2022 ha estado ya muy por encima de las cifras de 2019. Para mí Starbucks es una compañía estable, es una compañía muy segura, es una compañía que no suele tener caídas tan grandes y me faltaría personalmente ver alguna corrección más, ver algún ajuste más en su valoración para considerar una de esas oportunidades únicas para entrar en la compañía. Dime qué opinas, dime qué te parece Starbucks y dime qué te ha parecido este vídeo y qué te parece este formato. ¿Te ha gustado? Dame un gran like y no olvides suscribirte con campanita. ¿Quieres contenido adicional? Echa un vistazo a la web diariodeunainversión.site. ¿Quieres un descuento en Seeking Alpha? Tienes el link en la descripción. Y si quieres ver el análisis de las top 5 compañías más pedidas, más votadas por los usuarios del canal, puedes hacer clic ahora mismo. Un saludo y hasta pronto.